Hola, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por acompañarnos en su programa, como todos los sábados, aquí en La Voz de la Salud. Hoy tenemos un tema que seguramente le va a interesar, que tiene que ver con todos los que vamos hacia la tercera o cuarta edad, que tienen la fortuna de haber llegado a los 60, 70, 80, 90 años o más. Pero no importa cuántos años, sino cómo llegas, es decir, cómo la calidad de vida que tienes durante ese proceso de degeneración y envejecimiento normal. No hay manera hasta ahorita en el ser humano de evitar este proceso de envejecimiento, ¿no? Y hay maneras de envejecer, por supuesto, y a veces parece ser que tenemos una obsesión como especie de buscar la inmortalidad o la juventud eterna, cosa que prácticamente resulta una utopía hasta el día de hoy, ¿no? Para ello hemos invitado para platicar sobre este proceso de envejecimiento y las consecuencias en algunos casos en particular de cómo envejecer, y algunas cosas tienen respuesta y otras no, pero para eso invitamos al doctor Israel Soto, que es médico geriatra de aquí del Hospital Ángeles. Israel, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué hay con la geriatría? Una especialidad prácticamente nueva para nosotros, ¿no? Así es, la geriatría en México como tal tiene 25 años, doctor. Nada. Es decir, es una especialidad joven, pero que se ha estructurado afortunadamente. Oye, dijiste en bien, México. En México. ¿Y en otros lados? Sí, no, ya la geriatría, los primeros convenios de medicina como tal surgen en 1945 en Inglaterra, donde se empezaron a tratar las personas mayores de esa época, pero sobre todo enfocados a lo que eran pacientes psiquiátricos. Pero sí, la realidad es que en México es una especialidad muy joven, que todavía está construyendo espacios, que todavía está construyendo pues servicios y atención especializada para las personas mayores, ¿no? Para las personas mayores. Dijiste tú algo que me llamó mucho la atención ahorita de bote pronto, que dijiste pacientes psiquiátricos en otras latitudes, ¿no? Si mal no recuerdo, la primera paciente con el diagnóstico de Alzheimer fue rescatada, por llamarlo de alguna manera, o visualizada por él, justamente por Alzheimer, en un hospital psiquiátrico. Así es. Decir, había una mezcla de estos grupos de pacientes que estaban internados, me imagino como las prisiones, ¿no? Los delincuentes de bajo grado con los delincuentes de alto grado, y él logró diferenciarlo, ¿no? Estos pacientes son psiquiátricos, estos pacientes tienen problemas de otro tipo, y esta paciente en particular no es de esos pacientes. Y empezó el estudio de lo que parecía algo raro, Israel, y hoy está convertido en una pandemia. Sí, la realidad es que ya lo que es conocido como demencia en el mundo ya es algo que nos está agobiando para atención, doctor. Aproximadamente ahorita tenemos 50 millones aproximadamente con diagnóstico en el mundo de demencias, que el término médico es trastorno neurocognitivo mayor, de acuerdo a las clasificaciones médicas como el DSM-5, que son las que norman estos diagnósticos. Y para el 2050 se espera que haya más de 130 millones de personas con diagnóstico. El mundo se está volviendo demente. Usted lo dijo muy bien en un inicio. El doctor Alzheimer identificó una persona con un tipo específico de cambios de conducta que en su tiempo pues, se consideraba como una paciente psiquiátrica. Y en la actualidad pues vemos dentro de ese grupo de deterioro cognitivo o demencias, como se le conoce también, pues un subtipo muy muy grande. En la actualidad tenemos más de 13 subtipos, doctor, de problemas de cognitivos. Israel, sí. Me pongo chinita la piel, Israel, de pensar que yo o cualquier otro médico o cualquier otra persona pueda estar frente al espejo y no reconocerse a sí mismo, no saber qué estás haciendo, estar confundido, no saber qué día es, quién eres, cómo abrocharte la camisa, si tienes hambre o no tienes hambre, o si ya comiste o no comiste, no saber cómo escribir tu nombre de manera continua. Eso es terrible. O sea, pensar que hay esa posibilidad en todo ser humano al envejecer, no. Su jubilación, su pensión, y en teoría tendría que estar pues, con más tiempo para cuidarse, para diversificarse, para viajar, etc., ¿no? La realidad es que todavía en nuestro país y en otros países de Latinoamérica está muy complejo ese tipo de longevidad, o lo que nosotros conocemos en geriatría, el envejecimiento exitoso, que es lo que buscaríamos que todas las personas mayores desarrollaran eso.
Desafortunadamente también en nuestra población es muy bajo el porcentaje, estamos hablando que menos del 4% de la población nacional tiene un envejecimiento exitoso. Y ese punto que usted dice me perfectamente. Llama la atención lo que acabas de decir. Entonces, ¿qué parámetros son o qué requisitos hay que reunir para envejecer exitosamente? Hay una palabra muy importante que se llama funcionalidad. Entonces, una persona que puede tener ciertas enfermedades, pero que se mantiene funcionalidad en cuanto a actividades de la vida diaria, bañarse, vestirse, comerse, etcétera, y más otras revisiones que hacemos nosotros en geriatría o escalas, determina si su envejecimiento es exitoso en el sentido de que no ha tenido ningún efecto en cuanto a la actividad o la funcionalidad que debe tener la persona, que de hecho es una de las bases del diagnóstico de todos los síndromes demenciales o trastorno neurocognitivo mayor. Es decir, son personas que, como usted bien lo comenta, tienen problemas de dominios de memoria, lenguaje, de orientación, de juicio, y que todo eso desafortunadamente conlleva a que las actividades que podría desarrollar una vida normal, doctor, que es lo que buscamos, adecuada, no se lleve a cabo, ¿no? Y eso tiene un impacto muy fuerte tanto en lo personal, porque hay subtipos que sí la persona desafortunadamente va identificando esos cambios, hay otras que no las identifica como tal, pero el otro impacto también directo es hacia la familia o el cuidador primario. Realmente, a veces yo en las consultas, digo que en muchas de las ocasiones el manejo primario pues no es para el paciente, es para la familia, porque es bastante desgastante y muy complejo. Si para nosotros en medicina todavía hay puntos que todavía no llegamos a comprender de la patología como tal, pues obviamente para la familia el determinar que mi papá, mi abuelo, mi tío, mi hermano, pues antes me platicaba, podía estar con él, y ahora de repente está viendo cosas, está viendo animales, está escuchando voces, o me identifica como una familia que ya falleció, etcétera. La verdad es que es muy impactante para la familia, ¿no? Entonces, sí es un problema de una situación mundial, y que desafortunadamente en países con menos recursos, específicamente para este grupo de población, es más complejo, ¿no? Y eso lo vemos todos los días en las consultas, no solamente en el área privada o institucional, porque la realidad es que esta enfermedad anteriormente se consideraba como una enfermedad propia de ciertas clases y culturales, etcétera, pero ya hemos visto que los factores de riesgo pues están a la par para cualquier persona. Obviamente sí hay algunos subtipos que están enfocados a algún tipo de herencia o algo, rasgo familiar, pero el gran porcentaje, como lo es el Alzheimer, que es el 80% de las causas de problemas de demencia, pues es de manera inicial, y no hay un factor así importante o bien determinado a nivel nacional y obviamente a nivel mundial, ¿no? Regreso a lo que mencionábamos al principio, que tú lo dijiste, no sé en qué momento dijiste psiquiatría. No es lo mismo la esquizofrenia, porque de ahí surgió estos pacientes. Agustina Detter estaba diagnosticada como un problema emocional, psiquiátrico, esquizofrénico, no sé, de que estamos hablando de hace 100 años, y tener esa sagacidad para decir, esta paciente, este grupo de pacientes, en ese momento, hace 100 años, donde todavía el Alzheimer no estaba prácticamente en lo que es hoy en día, es importante saber o decir a la gente que no es lo mismo. Un paciente demente no es un esquizofrénico y viceversa, ¿no? Sí, tienen diagnósticos diferentes. La verdad, fueron las personas que mencionó de inicio, pues han sido gente brillante y gente que revolucionó la medicina como tal, porque con solamente herramientas clínicas en su momento, ahorita ya tenemos más estudios que pueden complementarse en el diagnóstico, pero ellos con herramientas clínicas, doctor, determinaron que sí eran un grupo de personas que tenían un rasgo muy diferente a una enfermedad psiquiátrica. Sí es algo que todavía en la actualidad nos pasa, doctor. Realmente el diagnóstico se retrasa entre 7 a 10 años en nuestra población por dos puntos muy importantes. Uno es que lo decimos como que es algo normal o pensamos que es un cambio propio de la edad. Entonces ahí es un tiempo que muchas de las veces nos llega a determinar un retraso en el diagnóstico. Y la otra es, sí, algunos diagnósticos que pueden confundirse, porque como les decía, ya ahorita hay 13 subtipos, entonces
Hay una enfermedad, por ejemplo, frontotemporal, es un subtipo, en la cual sí las alucinaciones visuales o auditivas es el predominio. Hay problemas de demencia vascular, en los cuales sí el estado anímico, la apatía que puedan llegar a tener se puede confundir como una depresión mayor, etcétera. Entonces sí, pues finalmente está regulado los cambios que encontramos en este grupo de personas a nivel cerebral, y sí muchos circuitos o muchas áreas específicas también se pueden determinar o encontrar en lo que es problemas psiquiátricos, como usted mencionó. Hace 20 años o un poquito más, nosotros, fíjate, paradójicamente, curiosamente, nosotros íbamos a visitar a un médico neurólogo, claro, muy connotado y famoso de nuestra región. Cuando íbamos a visitar al papá de este amigo, que era médico y que nos enseñaba cómo tomar un electroencefalograma y un mapeo cerebral, y era algo revolucionario también. Y vamos a ver, a aprender cómo se toma un electroencefalograma y cómo se hace un mapeo cerebral con el papá neurólogo de nuestro amigo. Y en el cordón, en la banqueta, estaba otro médico sentado en el cordón, Israel, en la banqueta, y nos llamaba mucho la atención a nosotros como estudiantes. Yo le preguntaba a mi amigo, ¿quién es él? Claro. Y decía, es el doctor que está aquí, pero se está volviendo loco. Y yo decía, como que te reflejas en el doctor que estaba sentado en el cordón, en la calle, viendo hacia el vacío, y decías, como que se está volviendo loco. El doctor, y mira, terminó teniendo Alzheimer. Sí, le digo, es un problema muy fuerte que se cataloga o se pone un sobreapodo a la persona con ciertos problemas cognitivos. El mensaje es muy claro, doctor. Hay que pedir una revisión, hay que hacer pues, diagnósticos diferenciales. Nosotros en geriatría la verdad es que tenemos mucho apoyo del área de neurología, y como tal este tipo de problemas requiere de un apoyo interdisciplinario de múltiples especialidades, pues para poder obtener el mejor control de la enfermedad, que ese es el otro punto también importante, ¿no? No se cura, ¿sí? Los tratamientos que se tienen todavía no van enfocados a modificar o a cambiar la enfermedad. Eso es algo de lo complejo también, entonces todavía no tenemos esos estudios o esos medicamentos que pudieran retrasar o curar a la persona. Tenemos medicamentos tomados, tenemos medicamentos en parches. Actualmente están corriendo estudios a nivel internacional de lo que se llaman anticuerpos monoclonales, que van específicamente a ciertas proteínas de nuestro cerebro. Pero la realidad es que todavía son estudios que están en ensayos y que no han visto un beneficio pues, significativo para el tratamiento. Y sí, desafortunadamente, los problemas neuropsiquiátricos, que son pues, la desorientación, el delirio, las alucinaciones, que ya hablamos un poquito de eso, es lo que más marca la tendencia de estos pacientes, y es de lo que también en algunas ocasiones, por eso trabajamos a la par con neurólogos, con psiquiatras, etcétera, para poder mantener lo más funcionalmente a la persona y obviamente pues disminuirle la carga a la familia como tal. Sí hay que quitarnos ese estereotipo de una persona con demencia es una persona loca. Mencionaste tú de los anticuerpos monoclonales, que son una nueva terapéutica, digamos, de crear una sustancia, un anticuerpo que disminuye la formación de ciertas proteínas, que justamente Alzheimer lo escribió como neuropatólogo inicialmente. Logró aislar o tener el cerebro de esta primera paciente con Alzheimer y lo vio con el microscopio y vio esas marañas, esos ovillos. Y mira lo que acabas de decir, la terapia con anticuerpos monoclonales va dirigida hacia eso que vio el primer médico en el cerebro de estos pacientes. ¿Nos puedes decir, como geriatra, qué es lo que pasa en el cerebro del paciente con Alzheimer? Sí, tendríamos que hablar primero de lo que son factores que pueden presentarse en estas personas, que eso es bien importante. La diabetes, la hipertensión, el tabaquismo y estados alterados de la nutrición son en general, doctor, los factores más importantes o de mayor impacto para desarrollar un problema de demencia, ¿no? Entonces tendríamos que primero enfocarnos en eso para tratar de tener lo que es la prevención primaria de estos pacientes. Tú dijiste, y te dejé entrever, no hay tratamiento para la demencia por Alzheimer, no hay tratamiento para el Alzheimer. Entonces lo que nos queda es pensar en, no sé, una vacuna, el tratamiento preventivo. ¿Qué podemos hacer?
Sí, la prevención es lo ideal, doctor, porque una vez que ya se hace el diagnóstico, los tratamientos que hay pueden ayudar en cierto grupo de personas, no en todos, y eso es todavía lo que nos falta en cuanto a los tratamientos. ¿Cuáles son las sugerencias? Pues obviamente el control de enfermedades crónicas como la diabetes, como la hipertensión, dejar de fumar, dejar de tomar, llevar una vida balanceada, equilibrada en cuanto a actividad física y alimentación. Eso sería lo ideal, ¿no? Para disminuirme el riesgo, porque lo vamos a aumentar dependiendo la década que vayamos aumentando también de edad. Entonces, pues el envejecimiento, como usted bien lo dijo en un inicio, no hay nada que lo pueda curar, no hay nada que lo pueda detener. Es un proceso humano, es universal, es progresivo, como lo es las enfermedades neurodegenerativas, como lo es el Alzheimer. Entonces, no vamos a tener hasta el momento, como otras enfermedades también, una vacuna a corto plazo, doctor, porque la realidad es que es muy complejo poder determinar una sustancia que me pueda evitar todos los cambios que van a existir a nivel cerebral. Y digo, ustedes lo saben y tus amigos deben saber que todavía hay procesos cerebrales que no están conocidos al 100% y eso es lo que hace más difícil también esta situación, ¿no? Y hay otros subtipos que están asociados, a eso sí están asociados ciertas enfermedades como hipertiroidismo, hipotiroidismo, que ahí sí, si podemos hacer un ajuste de su tratamiento, va a mejorar. Hay pacientes también con VIH o SIDA que puedan desarrollar un tipo de demencia y también si se hace un control adecuado, un tratamiento adecuado, puede evitarse que progrese la enfermedad. También hay mucha asociación, por ejemplo, con enfermedad de Parkinson, etc. Entonces, todo eso, una detección temprana y un tratamiento adecuado es lo que me va a poder ayudar de la patología de base, el disminuir la progresión de una enfermedad como la demencia, ¿no? El cerebro, el tejido funcional más complejo hasta ahora conocido en el universo. Así es. Y que todavía nos falta por conocer, ¿no? Así es. Nos sorprendemos cada vez de lo que conocemos, pero más de lo que no conocemos en relación a nuestro propio cerebro, cómo funciona y cuál es el potencial de sus capacidades neurológicas y de funcionamiento. No es fácil acostumbrarse o aceptar, digamos, ese tipo de enfermedades, Israel. Sobre todo cuando tú hablas que encima se pueden combinar Alzheimer con Parkinson. Así es. Madre santa. O sea, aparte de tener las dificultades del movimiento por este asunto de la dopamina y encima tener los problemas de memoria, los problemas de juicio, que tú acabas de decir, se dice muy fácil y una palabra tan cortita, juicio, pero implica muchas cosas. Implica muchas cosas, desde la relación matrimonial, claro, la relación con los hijos, los negocios, las propiedades, qué hacer, o sea, está desquiciado, o sea, no sé. Sí, la atención de una persona con deterioro neurocognitivo es alta en costo, eso es algo bien importante también, por todo lo que menciona, y es alto en lo que es el área emocional también. Entonces, si juntamos esos dos costos, la realidad es que es algo muy complejo. ¿Qué nosotros es lo que sugerimos? Bueno, también damos atención a la persona que va a estar a cargo de la persona con diagnóstico. Sí le buscamos aperturar ciertas redes de apoyo que pueden ser cuidadores, estancias, casas de día, atención a nivel institucional, etcétera, pues para poder fomentar un poquito más de trabajo en equipo, porque realmente pues ahorita el rol de las familias, usted sabe, pues los hijos tienen que trabajar, ya no es antes que solamente la parte masculina era la que salía a trabajar, pues ahora está el esposo, la esposa, ambos están trabajando, entonces eso hace que también el cuidado de una persona con este tipo de diagnóstico se complique más, entonces nosotros damos herramientas a la familia pues para que también tengan esa pues solvencia y esa situación emocional, los mandamos a psicología, los mandamos a tanatología, porque es un proceso que va a seguir. Yo les pongo un video de una persona que tuvo Alzheimer y que él es pintor, entonces les voy pasando ese video para tratar de que la familia entendamos un poco más la situación que está pasando por la persona. Y en ese video el pintor hacía autorretratos. Y conforme iba desarrollando su enfermedad, que finalmente fue el Alzheimer, vemos cómo va deformando el autorretrato, ¿no? Y es algo que a lo mejor no tiene una base
estrictamente científica, pero me ayuda a poner un ejemplo de cómo es el comportamiento de una persona que pueda tener estos problemas para que la familia, uno, no tenga miedo, porque llegan a sentir miedo, es decir, pues está pensando, etcétera, y que podamos sensibilizarnos todos en el por qué, ¿no? Y de ese por qué, pues nos va a dar más situaciones para ver cómo voy a poder yo ayudarlo, no sentirlo como algo extraño, como algo alejado, sino más bien buscar estar en esa situación para poderle dar más apoyo, ¿no? Yo les explico, a veces se ponen irritables porque lo que para nosotros ambientalmente es sencillo, para las personas con Alzheimer no lo es, entonces eso hace que sea más irritable, pueden tener más problemas o tendencia a depresión, entonces pues también tenemos antidepresivos específicamente para cada tipo de subtipo de Alzheimer o de deterioro cognitivo. Entonces sí es bien complejo, doctor, la realidad es que es muy costosa, ya lo vuelvo a repetir, y emocionalmente es muy compleja porque todavía pues, no se cuenta con redes adecuadas, el sector privado y el sector público, y de hecho lo vemos, muchas de las casas de día o estancias que puedan haber aquí en la región no aceptan ciertos pacientes con ciertos diagnósticos y es entendible porque obviamente necesitan un requerimiento, un personal profesional diferente, etcétera, ¿no? Alguna vez tuve un familiar con este tipo de patología y fue, te impacta la realidad, te choca de un día para otro. Uno puedes amanecer viendo a un familiar postrado en el piso, claro. Haciendo un berrinche. Una persona casi de 80 años, en donde no se quería levantar del piso, ¿verdad? Yo lo observaba, decía, ¿qué pasa? Y entonces, y eso pasó, ese deterioro fue de una semana para otra, porque yo había visto a mi familiar una semana antes y estaba platicando normal. Y de repente, tendido en el piso, haciendo un berrinche como un niño, con chupeteo, succión, Ajá. y haciéndose pipí. O sea, como que tenemos una involución en un grupo de pacientes, en una etapa precisa del Alzheimer o de la demencia, en donde el cerebro parece ser que se regresa hacia la parte infantil, hacia la parte fetal, incluso se acurrucan y tienen complicaciones por esa inmovilidad. La realidad es que tenemos mucho trabajo cuando llega a un consultorio una persona con ese diagnóstico, porque tenemos que ir pensando en cómo lo vamos a alimentar, cómo vamos a evitar infecciones, cómo vamos a evitar que quede con síndrome de inmovilidad, cómo vamos a prevenir infecciones de vías urinarias, o sea, son una serie de eventos y de presentación de enfermedad que es muy compleja y que sí, aunque la demencia no es tan rápida o acelerada de semanas, sí hay otros casos que se pueden asociar a otros problemas también de salud que aumentan o aceleran un poco la progresión. Específicamente los eventos vasculares cerebrales, eso sí es muy frecuente que una persona que ya tiene una estructura o un diagnóstico de demencia y que llega a tener algún evento vascular, ahí sí la progresión puede estar muy asociada al área que se afecta por alguna lesión vascular, al tamaño, obviamente, de la lesión y al subtipo de evento vascular que tiene, si es isquémico o es hemorrágico. Ahí sí, pero la realidad es que la progresión de esta enfermedad pues es en años. Ya. Me comentaba, en promedio tenemos un desfase de 5 a 7 años de diagnóstico, o sea, nos retrasamos en el diagnóstico y sí ya cuando vemos a las personas o ya cuando nos llama más la atención es estos casos que usted menciona, ¿no? Ya realmente totalmente evidente que lo que es las funciones cognitivas de la persona están desfasadas y que ya no le permiten hacer las actividades de la vida diaria, que es el punto más importante o asociado a este problema neurodegenerativo, pues ya la realidad es que ya no puede y que ya va a tener una dependencia total a una persona o un cuidador, ¿no? No hay manera de evitar el envejecimiento de cualquier órgano, ¿no? Pero el cerebro, pues es obviamente lo que nos afecta a nuestra personalidad, y ir viendo cómo el paciente con Alzheimer o con demencia se despersonaliza, es decir, ya no es el mismo, ni él mismo se reconoce a sí mismo, pues es una tragedia, ¿no? Y sin embargo, pues hay que ver qué vamos a hacer desde el punto de vista médico. Nos queda poco tiempo. Con Israel Soto podríamos hablar todo el día de medicina y de envejecimiento. Yo te voy a hacer dos preguntas. Una, ¿cómo está el asunto de la geriatría en medicina pública? Y la segunda, creo que tienes una actividad
en puerta desde el punto de vista científico y médico. ¿Nos platicas de eso? Sí, claro, doctor. Bueno, a nivel institucional, lo que son el área de geriatría ha avanzado bastante, doctor. No sé, cuando yo me formé eran 6, 7 clínicas donde se practicaba la residencia de geriatría, o era la base de a nivel nacional. Actualmente ya solamente el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene más de 25 sedes a nivel nacional. De hecho, a nivel Latinoamérica es el formador más grande de geriatras en México, obviamente, y a nivel Latinoamérica. Hay servicios de geriatría ya afortunadamente en sector salud, por ejemplo, en hospitales generales. Todavía no en nuestra ciudad, en nuestra localidad, están más centrales a lo que es la Ciudad de México, pero ya también, por ejemplo, el ISSSTE ha ido desarrollando y creciendo. A nivel local. ¿El nuevo ISSSTE tiene geriatría? El nuevo ISSSTE tiene servicio de geriatría, todavía no tiene una residencia de geriatría, pero sí ya lo ha ido proyectando. Aquí en La Laguna, pues el Hospital General de Zona, el 16, es el que tiene como tal el servicio de geriatría para la atención. En la clínica donde yo estoy, que es la OMAI 71, tenemos también 2 servicios. Ya hace poco tuvo un invitado aquí que trabaja ahí con nosotros y es un colaborador espectacular, que es el doctor Avilio Martínez, y está también la doctora Paulina Ruiz, que también es geriatra y que también ella ha tenido ciertos adiestramientos y tiene una subespecialidad en demencia, precisamente. 2 preguntas rápidas. ¿Se dan abasto en camas? No, doctor, la realidad es que no. Son demasiados los pacientes. Lo que estamos haciendo es estructurando programas preventivos. Hacemos programas de videollamadas con los familiares, pacientes, porque sí, la realidad es que la población que atendemos, por cada geriatra tendríamos que ver 13,000 personas mayores. O sea, no hay suficientes geriatras y hay muchos pacientes. Es imposible, exactamente. Es imposible hasta hoy. Te digo, te vamos a invitar nuevamente para seguir extendiendo el tema porque es mucho lo que hay que saber sobre esto, que es una pandemia justamente, claro. ¿No? Pero tienes un congreso, platícanos, sí, invítanos. Claro, queremos invitarlos, doctor, el 22 de noviembre en el Hotel Realín. Es un evento de la Sociedad Médica de aquí del Hospital Ángeles de Torreón, es el primer congreso regional. Va enfocado a lo que es la prevención primaria y atención primaria. Vamos a contar con médicos locales, médicos nacionales, y vamos a tener diferentes módulos muy dinámicos, que es lo que buscamos. Y dentro de esos módulos va un módulo de lo que es todo los temas que estuvimos ahorita abordando, que es la demencia. Vamos a tener 3 especialistas en ese tema, neurólogos, geriatras y psiquiatras, para abordarlo. Va enfocado a lo que son médicos de primer contacto, médicos generales, médicos familiares. Es sin costo, que es algo también que lo pudimos trabajar ahorita en la sociedad. Y le digo, esperamos la participación de entre 200 a 250 congresistas. Y aparte de lo que ¿Es nada más para médicos? Sí, tenemos ir o algo? Sí, fíjese que estamos desarrollando un taller para lo que son los cuidadores primarios. Ya hay en diferentes áreas, por ejemplo, aquí en Torreón, sobre todo en las estancias, doctor, sí hay estancias que hacen cursos para cuidadores, pero por lo pronto sí vamos más para médicos. Es para área médica. Sí, ¿Van a grabar? Sí, vamos a grabarlos. Compartir lo que se vio ahí. Sí, vamos a grabarlo y lo vamos a subir obviamente a nuestras plataformas de la Sociedad Médica del Hospital. Y digo, es sin costo, como ya lo comentaba. Y bueno, va a ser ¿Qué fechas? Es el 22 de noviembre, es sábado, empezamos a las 8:30 con los módulos. Vamos a tener 12 áreas para tenerla simultáneamente los módulos. Va a haber módulos de terapia intensiva, módulos de cirugía plástica, módulos de robótica, módulos de otorrino. O sea, realmente estamos viendo temas que son muy actuales, o que vamos a atender muy actuales, y sobre todo muy prácticos, doctor, que eso es lo que buscamos, porque otra vez el diagnóstico primario es el donde estamos teniendo un poquito más de problema. Entonces, con las herramientas, con los especialistas de aquí del hospital, pues vamos a fortalecer esos diagnósticos para lo que es el personal de primer contacto, ¿no? Gracias. Estuvimos hablando con el doctor Israel Soto. Usted no lo sabe, pero preguntamos en corto, platicamos en corto y nos decíamos uno al otro, o sea, ¿cómo se vería un geriatra en el departamento de urgencias? Y fue una pregunta así al aire, y usted mismo se lo puede preguntar. ¿Hace falta un geriatra en urgencias? ¿Sería funcional? ¿Sería práctico? En fin, hay muchas preguntas en relación a la geriatría.
Gracias, Israel Soto. Usted, doctor. ¿Estás en qué piso aquí en el hospital? Sí, estamos en el módulo 950, aquí de la Torre de Especialidad. Muy bien. Felicidades por tu labor, doctor. Gracias por acompañarnos y gracias por estar aquí. Y, por supuesto, nos vemos próximamente con otros temas de neuroenvejecimiento o neurodegeneración. Estuvimos platicando con el doctor Israel Soto, médico geriatra. Hasta luego.